¿Quién es Paula Espinosa? Yo empecé a cantar y yo no cantaba bien. O sea, Vale. y empecé a cantar tarde. O sea, yo empecé a cantar con 15 años. Fue de manera autodidacta, pues iba escuchando artistas que me gustaban e intentaba un poco como imitar o encontrar como una voz que me gustase a mí. Y como me escuchaba y creo que tengo como buen oído, pues sabía si sonaba bien o no, hasta que llegó un momento que ya empecé a cantar bien. La voz vino un poco de la nada porque yo siempre la música la he tenido como un hobby principalmente. No sé, nunca me había planteado ir a un programa así ni hacer algo así. Y fui y sí que fue como un momento determinante para mí de darme cuenta y decir, ostras, quizás puedo intentar hacer música de manera más profesional. 23, ¿por qué 23 y de qué hablas ahí? Estaba en un momento, pues justo acaba de terminar la carrera, estaba viviendo en Londres y estaba lo típico, un poco teniendo una crisis existencial de qué hago con mi vida, un poco recoger todas esas experiencias en un disco y al final también termina de manera positiva porque, no sé, yo luego como que todo eso se dio la vuelta y yo encontré como, no sé, un sitio para mí con gente que me sentía a gusto. Bienvenidos un día más a Sapereaude. Hoy tenemos el placer de recibir a Paula Espinosa, cantante, finalista de La Voz y que ha publicado recientemente su último EP o disco, para los que no sabemos de música, en el que, bueno, que se titula 23 y en el que habla de las experiencias de una chica joven. Con que bienvenida a la cueva. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer. Es un placer tenerte en nuestro podcast y la primera pregunta que siempre hacemos es ¿Quién es Paula Espinosa? Pues Paula Espinosa es una chica, no sé, joven, normal. Soy cantante, también soy astrofísica y no sé, diría eso por ahora. Muy bien. Y empezando un poco por cómo iniciaste bueno, no tu carrera musical, pero cómo empezaste en tus inicios con la música, porque todos tenemos una historia de cómo empezamos con la música. ¿Cómo empezaste? Yo empecé pues muy de pequeña, empecé tocando el piano con 8 años. Mis dos padres pues eran muy melómanos y les encantaba la música, aunque no vengo de una familia de por sí que fuesen músicos y tocasen. Y después empecé a tocar la guitarra un poco a medida de que iban saliendo como gente que en Instagram subía covers y tal, pues quise aprender a tocar la guitarra y por eso también empecé a cantar. Y un poco así, siempre fue más hobby que otra cosa, hasta más o menos ahora, pero eso es un poco inicios en la música. Sí. Y bueno, me imagino que, claro, cuando ya empezaste, no sé a qué edad, ¿no?, a cantar, ya te diste cuenta o se dieron cuenta tus padres que tenías una voz especial. Por ejemplo, los míos, pues dijeron, este hombre cantante no va a salir. ¿No? Pues te diría que no, porque yo empecé a cantar y yo no cantaba bien. O sea, Vale. y empecé a cantar tarde. O sea, yo empecé a cantar con 15 años. Y básicamente fue de manera autodidacta, pues iba escuchando artistas que me gustaban e intentaba un poco como imitar o encontrar como una voz que me gustase a mí. Y como me escuchaba y creo que tengo como buen oído, pues sabía si sonaba bien o no, hasta que llegó un momento que ya empecé a cantar bien. Pero no fue, yo no cantaba bien antes. O sea, yo tengo vídeos grabados de yo con 14 años Y que no... y es horrible. O sea, es un Bueno, cuadro. todos nos vemos horribles, ¿eh? Cuando hacemos al principio cosas. Nosotros, por ejemplo, yo alguna vez me meto a YouTube, ¿no?, a ver los episodios primeros y digo, madre mía. Todo es empezar, todo es Todo empezar. es empezar, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue el rol de...? Porque, claro, si empiezas con 15 años a cantar, ¿cuándo viene la voz? ¿Cuándo participas en la voz? ¿Y qué rol tiene la voz para reafirmarte en tu profesión? La voz vino un poco de la nada porque yo siempre la música la he tenido como un hobby principalmente. De hecho, yo estudié astrofísica, en plan, yo iba como por otro camino en ese sentido, quería ser investigadora, era como mi plan de vida, por así decirlo. Pero cuando fui a la universidad, obviamente yo seguía haciendo cosas de música, pues tocaba, yo qué sé, en jam sessions, o si había concursos en algún pub o algo, pues yo iba. Y lo de la voz fue como subía vídeos a YouTube de mis canciones y de otras cosas, pues me contactó un redactor que estaban haciendo los castings y era como el primer verano después del primer año de universidad y no tenía nada que hacer. Entonces, por eso llegó la voz. Y
eso fue un poco como inesperado porque yo no sé, nunca me había planteado ir a un programa así ni hacer algo así. Y fui y sí que fue como un momento determinante para mí de darme cuenta y decir, ostras, quizás puedo intentar hacer música de manera más profesional o de otra manera. Así que, Guay. sí. Y bueno, ya que has abierto el melón de tu participación en La Voz, me gustaría preguntarte cómo es el proceso de selección de La Voz. ¿Te hacen entrevistas? ¿Te hacen cantar? ¿Hay jurados? ¿Cómo funciona un poco el proceso? Pues lo primero de todo, suele haber un casting regional, pues en mi caso era en Las Palmas. Em, Ese fue pues casting, vas y cantas, yo creo que canté un par de canciones y de ahí ya pues vas con un jurado, cantas, hablas un poco de ti, pero no mucho. Y ya después de eso el casting final se hace en Madrid, que son como los últimos 250 pues elegidos, por así decirlo. Y igual, plan, cantas un par de canciones, las que te digan ellos. Si no recuerdo mal, es como que te piden una lista de 10 canciones y ellos sobre la marcha como eligen las que, pues cántame esta y esta. Pero aún no con los jurados No, 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 finalistas. no. Hay aparte como un equipo de producción que son los que se encargan Vale. de hacer toda la preselección Yo del tengo una programa. pregunta. Ujú. ¿Cómo es que hay veces que dices, pero este hombre cómo ha pasado aquí? Porque yo me pensaba que era parte del proceso de selección, ¿no? Lo de las audiciones a ciegas. ¿Qué pasa? ¿Que lo hacen un poco también para tener esa variedad? Sí, sí, o sea, yo creo que al final este tipo de programa, uno, porque es tele, obviamente hay gente que canta muy bien, además yo creo que La Voz es uno de los concursos que hay pues de eso, de música, que yo creo que llega gente como con voces muy buenas y gente que ya son como profesionales, por así decirlo. Pero sí que haya un poco de todo y siempre hay como una preselección antes de la selección ya que hay dentro del programa, que son las audiciones a ciegas. Vale. Ajá. ¿Y cómo es el día a día una vez entras? ¿Que es ensayos, muchos ensayos? ¿Cuánto dura el programa hasta que se graba entero? Sí, mi año fue un poco especial porque fue el año de la pandemia, Ajá. pero bueno, por lo general se divide, si llegas hasta la final, por ejemplo en mi caso, pues se divide, son como 5 fases, como audiciones a ciegas, luego en mi edición hubo unos asaltos, luego batallas, luego sí, os explico más. Lo de las audiciones a ciegas, como... O sea, me imagino que te llaman... Vale, haces el casting regional, ¿no? Después pasas a los 250 de Madrid, Sí, te preseleccionan y a las audiciones a ciegas llegarán 100. sí, o van quien como sea. 100 y cogen a 60 dentro del programa. Y ya dentro pues de las audiciones a ciegas, pues tú eliges a tu coach. Claro. Y ya pues se van haciendo pues como más, los asaltos son pues dentro de tu equipo, pues te enfrentas a 5 y pasa uno. Y luego pasas a la siguiente fase que es como batallas, pues se cantan 2. 5 y entra uno, tela, ¿eh? Sí, 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 se ve bastante rápido, se van cargando gente. Y ya luego las últimas fases que son, creo que había como 3 fases, una que era como antes de la semifinal, que no sé cómo la llamaban, semifinal y final. Y esas, por ejemplo, esas fases normalmente en el programa siempre suelen ser en directo, pero como en mi año no pudo ser en directo por el tema de la pandemia. Pero se empezó a grabar el programa, yo empecé en noviembre de 2019, esas fueron las primeras audiciones a ciegas, y normalmente pues tú vas y son como 2 o 3 días. Te digo que en el programa es un 5% lo de cantar, o sea, tú vas ahí y del tiempo que estoy ahí, 5% Claro. cantas, porque todo lo demás son entrevistas, muchísimas entrevistas, pues pruebas de estilismo. Te estaban preparando para venir a esa periodo. Es literal. Muchísimas cosas, o sea, y lo de cantar al final es la prueba de sonido que se hace y luego ensayo con tu coach o tal, pero nada, poquito. es la minoría. Y ¿Cómo de nervioso te sentiste en las audiciones a ciegas? Porque después ya te vas haciendo con el programa, me imagino. sí, pero, o sea, da mucho respeto, o sea, porque la gente, o sea, en la tele se ve que es un escenario pues súper grande, pero es que en persona es más. impresionante el escenario de La Voz, súper grande, además es súper bonito, impresiona, luego hay un montón de gente, o sea, uno, los jurados, que ya de por sí impresiona cantar ante gente así, y dos, la cantidad de gente que hay, sabes que hay un montón de público. Y también lo de La Voz, como es un programa que tú sales y, o sea, si te equivocas, ahí no se puede repetir nada.
Entonces hay como presión de estar como muy centrado tal. Aún así yo creo que de las más nerviosas que me puse fue la primera, porque sí, Claro. es normal. ¿Y quién te fue a ver? Estas jamaritas que están ahí en la sala, ¿no? Los familiares. Si no recuerdo, mi padre seguro, y creo que también vinieron como mis tías, mi primo, o sea, vinieron bastante. Y luego también es como una experiencia súper divertida, no Claro. solo para mí, sino Vale. para familia o... ¿En quién se giró? En mi edición se giró Alejandro Sanz, Laura Pausini, y también en verdad se giró Pablo López, pero Alejandro Sanz bloqueó a Pablo López, entonces cuando se intentó girar, pues no se pudo girar. No se pudo. Entonces al final mi elección fue entre ellos dos. Vale. Ujú. Y elegiste a Pausini, ¿verdad? Sí. ¿Por qué te decantaste por ella? Yo, si te soy sincera, no lo tenía claro hasta ese momento. Creo que Alejandro y Laura eran como los que más me gustaban a mí como a nivel de que siento que podía conectar más y tal. Pero yo dije, mira, yo, depende de quién se gire, yo en ese momento voy a decidir. Claro. Y no sé, Laura, me encantó su personalidad. Luego se ve como en el vídeo de las audiciones después, se le ocurrió un montón como las cosas que me dijo para que me intentase ir con ella. O sea, vamos, me lo vendió increíble y luego se cumplió porque ella realmente, yo fui como su apuesta para ganar el programa y de hecho yo de su equipo fui la única que quedé hasta el final. O sea que, no sé, me transmitió como su personalidad y que sentía que sí que creía en mí y que me iba a aportar en ese sentido. Entonces, diariamente, la grabación es desde noviembre. Me imagino que te pilla el COVID y aún sigue grabándose, claro. ¿Te exigían ir a preparar las actuaciones? ¿O Laura Pausini tenía sesiones de, yo qué sé, no lo sé, de entrenamiento, o no sé, o de... Sí, a ver, normalmente se cuadraba, en plan, por ejemplo, a lo mejor se grababa, si no recuerdo mal, las últimas fases se grabaron en verano, por ejemplo, y fueron como 3 semanas seguidas, que no son 3 semanas seguidas, sino es como una semana eran 2 días, luego la siguiente semana 2 días y la siguiente semana 2 días. Era un poco así. Pero tienes sesiones con ellos, ¿no? Con los cantantes y que te van explicando. Aprendiste cosas, Sí, digo, sí, me sí. imagino. O sea, se organiza dentro del programa, pues el día de antes tú tienes ensayo con tu coach y ellos tienen que estar ahí, no sé qué, o sea, sí que hay interacción, no solo los ves. Cuando Sí, actúas. y también cuando no estás en el programa también, o sea, yo con Laura mantenía contacto un poco para elegir las canciones, para, oye, ¿qué vamos a hacer en la siguiente fase? O sea, no es como, aunque no Claro. estemos ahí en persona, pero Sí, sigue la es- continuidad de... Ok. ¿Y hubo algo que no te esperases que pasase detrás de las cámaras, que te sorprendiese o algo que la gente no vea de normal? O... Yo creo que la gente que a mí me sorprendió, yo creo que a cualquiera, es como estar en un programa de televisión, la cantidad de organización que hay por detrás y de cosas y de gente es bastante heavy. O sea, yo que pues fue la primera vez que fui a un programa así a nivel nacional, no sé, equipos de producción, de maquillaje, de estilismo, o sea, hay una cantidad de movimiento por detrás y de todo que yo creo que la gente pues, desde fuera no se ve, pero desde dentro Hay un movimiento. sí, sí. Entonces pasaste de actuar en pubs, actúas en el escenario de La Voz, ¿no? Con toda la televisión. ¿Tenías un ritual antes de actuar que te relajaba o decías, bueno, yo voy aquí, voy a cantar, no tengo nervios para cantar, no me hace falta nada? Yo normalmente yo soy un poco espontánea en la vida y en todo, entonces yo voy como, ¿Cómo se llama? como salga. Eh, no sé, los nervios es un poco intentar meterme en una burbuja, a veces cuesta, o sea, a veces me sale y a veces no, es como, hay actuaciones que, por ejemplo, yo estaba súper metida y como que la he disfrutado 100% y me ha encantado, y hay otras que las vivo más como que no estoy tan metida o que estoy como más nerviosa o no sé, no lo estoy disfrutando tanto, pero luego yo me he dado cuenta que muchas veces esas cosas las percibo yo y luego desde fuera la No se gente perciben. dice, pero si me encantó, lo hiciste genial, y yo digo, papi, yo lo he pasado fatal haciendo esta actuación, o sea, estaba súper desconectada, súper... O sea, es difícil porque al final eres una persona y más artista, yo creo que es como las emociones, pues depende del momento, pero intento como centrarme, sí. Y una vez terminas el programa, ¿te siguen dando desde el programa algún tipo de apoyo o algo para seguir desarrollando tu carrera? ¿O ya una vez termina ya no...? No,
Yo te diría que, o sea, ese tipo de programas está muy bien para pues dar visibilidad y para tal, pero ya después es un poco, y más la música, yo creo, pues es un camino muy largo, es un camino como, no sé, que puedes tener mucho talento, pero aún así no hay ese acompañamiento, que yo también lo entiendo y lo respeto. Pero normalmente es un poco eso, saber a lo que vas, es como que te va a ayudar y usar la plataforma. Hay a gente que le supone un cambio, un impacto en su vida, hay a otra que ha pasado por programa y es como si no hubiese pasado, o sea, que es... dependiendo de la situación, yo como fui sin expectativas y tampoco tenía expectativas para después, yo lo disfruté. Para mí todo fue como algo positivo en mi vida y para mí sí que me generó como un cambio notable, así que... ¿Cómo viviste ese cambio de la escena pública? Bueno, al final pues, te va conociendo más gente. Supongo que en el apogeo, ¿no? Cuando estabas en la final es cuando más vivo estaba, ¿no? Que la gente te iba Sí, conociendo. ¿Cómo viviste ese cambio? o sea, siento que no se nota tanto porque a la hora, yo qué sé, como viéndolo en internet, pues tú ves que subes de seguidores o que hay vídeos, no sé, a mí un par de vídeos se me hicieron súper virales, uno en TikTok, pero como un año después de La Voz. Y lo veo y digo, Buah, este vídeo tiene 10 millones de visualizaciones y pienso, no sé, o sea, mi vida realmente no ha cambiado Claro, tanto. O sea, sigo haciendo como las mismas claro. cosas, tengo como los mismos amigos, aunque me he mudado muchas veces, pero sigo igual. Entonces es como raro pensar y decir, wow, en verdad tengo una plataforma con mucha gente, pero a la vez siento que soy como la misma persona en ese sentido. Así que, pero guay, yo creo que para mí ha sido como súper Bien, positivo claro. y ¿Cómo viviste la final? O sea, en la final, ¿qué fue? ¿Tú contra quién? Bueno, yo ese no lo vi, ¿verdad? yo, la final quedábamos 4. Ah, vale, bien. Y creo, bueno, no me acuerdo quién, si era uno de cada equipo o no, pero, o sea, intenso, pero yo en ¿Mucha verdad, competitividad entre no, no, vosotros? no, no, ¿No? no, muy buen rollo, Ok. la verdad. O sea, nada de competitividad, te diría. Además, la gente como, no sé, creo que la gente de la música en general y gente también que va a esos programas, pues, no sé, los artistas como que empatizamos mucho entre nosotros. La música es como un Una mundo muy comunidad. complicado y no Sí, sé, por ganar la voz no te vas no, al a- final es que tampoco Sí. no va a generar ningún cambio, pero yo lo viví como contenta de haber podido llegar a la final y disfrutándolo un montón. Al final también hicimos actuaciones no solo solas, sino también canté con Aitana, Es con... verdad que lo vi. Sí, con Vanessa Martín creo que también en esa Qué guay, final. ¿no? Sí, o sea, al final es como experiencias súper positivas que digo, ojo, qué guay yo haber podido vivir esto. Mm. Mucha gente cree que deberías haber ganado. ¿Tú qué opinión tienes acerca del resultado de La Voz? Yo estoy contenta. Yo ya, o sea, lo he dicho, yo lo que quería era llegar a la final, pero no por el hecho de que signifique algo, de que o soy mejor o soy peor. Porque yo a nivel, como viéndolo de manera objetiva, yo no tengo como la mejor voz dentro del programa, pero siento que pues tengo una voz que le gusta a la gente, pues a lo mejor más dulce y sobre todo mi manera de interpretar. Y, y yo creo que el resultado fue el que fue, yo estoy feliz. Como ya llegar a la final para mí fue lo más y sobre todo poder haber vivido esa experiencia hasta el final. Y así que yo, por mí, perfecto. Yo no quería, yo tampoco quería ganar. La han O sea enseñado que- bien. La han enseñado ¿Qué? bien. Pues La han no te enseñado participo. bien. Es verdad. La han enseñado bien. Hombre, relaciones públicas ahí, tan tranquila, bien. diplomático. El media training. Por último, o sea, ¿qué canciones cantaste durante el concurso y qué canción significó más para ti? Porque, claro, yo supongo que, bueno, con Laura Pausini, pues intentabas escoger canciones que te vendrían mejor a tu voz Ujú. o quería ella, pues, presentarte de una forma, de otra, no sé qué. Entonces, Sí. igual no estabas de acuerdo con todas las decisiones o todas las canciones o te gustaba una canción que no cantaste, pero dentro de esas canciones, ¿cuál te supuso más, no sé, más placer cantar? Sí, a ver, a mí a nivel personal, mi actuación favorita y la canción favorita que canté fue la de la segunda vez que, o sea, después de las audiciones canté The Scientist, hacía piano. Para mí esa fue como la más especial. Yo sé que a la gente le gusta mucho más Resistiré y le gusta más Corazón Partido,
pero a mí, de hecho creo que es una de las actuaciones más bonitas para mí a nivel personal porque me sentí como tan... Es una canción muy bonita. Sí, pero nunca me había sentido como... En la zona. Sí, y como que sentí que literal, como que mi corazón, o sea, como que, no sé, como que, esto suena muy cursi, pero como que entregué mi corazón, en plan, me lo dejé ahí literal, y de hecho cuando terminé la canción me puse a llorar como de la emoción que tenía yo de lo que había hecho, ¿sabes? Qué guay. Y luego el tema de las canciones, pues eso, como Resistiré o Corazón Partido, sí que fue muy guay porque yo antes no había cantado nunca en español, o sea, yo siempre he cantado en inglés, o sea, siempre he consumido la mayoría de música en inglés y como que empecé a cantar por ahí y tal. Entonces fueron también, eso fue decisión también de Laura, no fue decisión suya, sino me lo propuso a mí, a nivel de como, oye, yo creo que esto sería guay y, a ver, hacer todo 100%, porque realmente cuando la gente como que vio un shift, sobre todo fue la de Corazón Partido, como que la versión es tan diferente a la canción de Alejandro y como encima estaba Alejandro en el programa, ¿sabes? Un poco todo, la verdad que guay. Y en general todas las disfruté mucho, pero esa, la de Scientist, para mí, personalmente es mi favorita. Y ese cambio de, bueno, de cantar solamente en inglés a también, ¿no?, versionar cosas en español, supongo que se habrá visto reflejado un poquito. Se ha visto reflejado en mi disco, sí, 100%. 23, ¿por qué 23 y de qué hablas en el disco? Ay, 23, pues mira, fue... Yo en el 2023, que también tenía 23 años, como soy del 2000, pues ya se da todo que cuadra perfecto. Y justo lo empecé a escribir como pues a principio de ese año. Y yo estaba en un momento, pues justo acaba de terminar la carrera, estaba viviendo en Londres y estaba lo típico, un poco teniendo una crisis existencial de qué hago con mi vida. Luego también así como desamores mal, como le pasa a cualquier chica o cualquier chico de esta edad, yo qué sé, un poco sentirme perdida y todo eso, y un poco recoger todas esas experiencias en un disco, y al final también termina de manera positiva porque, no sé, yo luego como que todo eso se dio la vuelta y yo encontré como, no sé, un sitio para mí con gente que me sentía a gusto, así que es un poco, yo creo que cualquiera puede empatizar en ese sentido. Ajá. ¿Y de dónde sacas la inspiración? ¿Empiezas simplemente a escribir? ¿Primero escribes y luego compones? ¿Le das ya tono? ¿O cómo ha sido todo el proceso creativo de crear esto? A veces yo me dejo llevar bastante como por las emociones o lo que voy viviendo, en plan de si algo me pasa y me toca en algún sentido, pues yo qué sé, cojo mi guitarra y a lo mejor empiezo pues, siempre suelo empezar como con, yo qué sé, con una rueda de acordes o algo, y empiezo como a cantar por encima, pero sin pensar de qué voy a hablar, sino a mí lo que me encanta de la música es como que a lo mejor yo no sé ni siquiera lo que me está pasando internamente, pero empiezo a cantar cosas y empiezan a como cobrar sentido y digo, ostras, vale, me está pasando esto o esto es lo que estoy sintiendo. Así que yo empiezo un poco así, también cosas que me inspiran, yo qué sé, una conversación con alguien o una frase de una película bonita, me la apunto y digo, oh, esto es guay para un concepto sobre una canción. O sea, siento que hay al final como en la vida y en el arte hay muchas formas de inspirarse. Sí. ¿Qué estilo musical crees que... ¿Con qué estilo musical te identificas? Ay, no lo sé, yo consideraría este último EP así como más un bedroom pop se llama, Ok. o como dreamy pop, no sé. A bedroom pop suena mal. Aquí Ay. la de Weekend, ¿no? Es demasiado cute para que se vea, para que se malentienda, pero sí, algo así como un pop, así un poco cantautor. Vale. Yo tengo mucha influencia de música pues eso, anglosajona y tal, pues yo creo que recoge un poco de eso, pero cantado en español, así que... Ok, vale. Y en cuanto a canciones, ¿cuántas canciones tienes en el disco y qué canción crees que ha tenido más éxito? Y después, derivado a eso, ¿crees que es la que más te gusta? La que ha tenido más éxito, la que se ha popularizado, porque normalmente tienes muchos artistas que dicen, esta canción lo ha reventado, pero Yo pensaba... yo pensaba que esa era una mierda y no sabía ni... Literal. Entonces, ¿qué canción ha tenido más éxito y cuál crees que y coincide con tu gusto? No lo sé, porque ha ido cambiando mis canciones favoritas. Del EP...
A mí, como una niña, que fue como la primera que compuse para este EP y la primera que saqué, como una de mis favoritas, me parece una canción súper bonita. Y reflejar me parecía como un tema muy chulo, que siento que a lo mejor yo pensaba que iba a tener como más, que iba a ir Atracción. mejor, porque es como más moderno, más animado y tal. Pero la que mejor ha ido ha sido 23, que a mí me gusta, pero no sé, creo que tengo otras favoritas. Pero no sé, también es como las he escrito yo todas, son muy especiales para mí. Entonces está ¿Por qué bonito. crees que ha tenido éxito esa y otra no? No sé, yo creo que en plan, la producción creo que está muy, muy guay. Luego también doy crédito a mi mezcladora, que es también mi mejor amiga, Genevieve Bennett, que me ha mezclado pues ese tema y lo hizo súper bien, eso es como muy importante. Y también, no sé, hicimos un videoclip, quedó súper chulo, un poco también como es el tema principal, lo sacamos como pues eso, junto con el EP, y yo creo que por la letra como que la gente a lo mejor ha podido empatizar en ese sentido. Pero estoy contenta con que ese sea el que le esté gustando a la gente. Una de las cosas que mucha gente que no está en este mundillo quizás no tenga tanto en cuenta es el coste de producir un EP, en este caso, y me gustaría pues eso, que nos comentases un poco de todos los costes y gastos que suele haber asociados a la hora de producir un proyecto musical así, de este calibre. Mucho, mucho. Además, yo creo que todos los artistas lo dirán, o sea, más si eres artista independiente, es como los artistas independientes un poco pobres somos, en el sentido a la hora de hacer este tipo de proyectos, porque hay muchísimas cosas que conlleva hacer esto, pues por ejemplo, producir todo el disco entero, pues tener un productor y yo qué sé, pues pagarle cada tema, ya es un montón. Dentro de la música está también la mezcla y el mastering, que hay gente que no sabe tanto, pues mezclar es un poco como ajustar pues niveles, EQs o un montón de cosas para que se oiga bien, y luego masterizar es un poco como darle la capa de barniz para que esté preparado como para sacarlo en digital y otras cosas. Y eso todo cuesta, cada fase cuesta dinero. Y luego toda la parte visual, de fotos, de vídeos, de si distribuyes, de publicidad, o sea, es que Claro. es un mundo. Y más siendo como, pues eso, artista independiente, que no tienes una discográfica por detrás que está, pues, ayudándote con eso, pues cuesta. Claro, en cuanto a proceso, ¿qué ventajas y desventajas tiene tener una discográfica detrás? Y es una... Hay gente que decide, ¿no?, ser artista independiente porque en un futuro supongo que no tendrás ese drive, Limitación. ¿no? Esa limitación. Ujú. O- Dentro de, a ver, ser de una discográfica creo que está bien, porque a lo mejor si eres un artista que está empezando, pues te pueden ayudar con cierto tipo de cosas, pues contactos, promoción, pues llevarte a sitios, eso está muy bien. La parte mala es un poco de se quedan con mucho De lo que genera. de lo que generas, y aparte pues tú sueles firmar pues por una cantidad de dinero y toda esa cantidad de dinero se tiene que devolver. Entonces tú realmente no ves beneficio, o sea, realmente las discográficas son como, te dan un préstamo como si Prestamistas. fuese un banco. Sí, sí. Entonces ese dinero tú tienes que generar y ir devolviendo pues lo que esa discográfica te va dejando. Lo bueno es que, bueno, si la discográfica pues ve que no está generando suficiente, te pueden echar, no tienes que devolver nada. No es una deuda. Como un pero student loan. Como una Sí, empresa más sí, pequeña, sí. Básicamente, pero al final también, sobre todo para artistas emergentes que a lo mejor pues les firman pensando que pues van a tener unos números que a lo mejor luego no tienen, y luego es muy frustrante, pues un artista que no está generando lo que ellos consideran, que eres un poco un número, y te echan y te quedas pues... Peor de lo que estabas antes. Sí, porque ahora estás como, ¿y qué hago? Y también no sé, un poco el chasco que te llevas de eso, de tener que empezar de manera independiente. Pero a mí me gusta estar independiente porque como yo tengo mi trabajo aparte, me puedo pagar mis cosas y tengo la libertad creativa de hacer lo que quiera, y no tengo que estar como estresada de que tengo que generar unos números o tengo que generar una cantidad, y lo puedo hacer porque me gusta. Mejor. Yo tenía una duda. ¿Qué audiencia, qué gente crees que le gusta tu música, ¿no? Porque una de las grandes partes de los artistas es conocer a la audiencia, ¿no? Tener un target. Yo creo que todavía mi audiencia, yo creo que no me ha encontrado 100%, pero porque
Yo, Está bien. sí, porque como yo vengo pues, de la voz y al final pues a lo mejor no lo ve tanta gente joven, lo ve gente más mayor. Las versiones pues son, yo qué sé, no son el estilo de música que yo hago ahora. Entonces, yo siento que mi público real es más, pues, yo creo que gente joven, sobre todo chicas, un poco rollo, pues yo sé, gente que le guste Taylor Swift, que le guste Gracie Abrams, Olivia Rodrigo, un poco en ese estilo, pues, que les puede gustar este tipo de música. ¿Has planteado alguna vez, bueno, al final esto es un debate que tenéis internos, ¿no? Los artistas, en si cambiar tu estilo para hacer una canción TikTok, ¿no? Que al final es la... Ay, literal. ¿Has pensado en hacer una canción TikTok? He pensado tantas cosas, no tanto hacer una canción TikTok, porque la verdad que no, yo hago canciones porque me gustan, pero lo de cambiar de estilo, de género, de imagen, o sea, yo creo que ser artista es como, o para mí es como tener un mental breakdown, una crisis. Constante. Sí, o sea, o a veces como todo bien, me encanta lo que hago y de repente es como... De ahí que todos los Fatal, famosos esto se es ven una a la mierda. droga. Esperemos que voy a intentar que por ahí, ¿no? Pero sí, o sea, y ahora por ejemplo estoy en un momento como de un poco planteándome a dónde ir. Es que a mí como me gusta todo tipo de música y realmente pruebo todo tipo de cosas. En plan, tengo canciones grabadas que son un poco más modernas, un poco más de reggaetón, un poco de todo, pero también me gusta mucho el rollo cantautor, entonces estoy un poco como a dónde ir, en ese sentido, pero sí, 100% diario lo de Diario. plantearse Sí, este aunque tipo de bueno, cosas. la mayoría de artistas famosos actuales han ido transicionando a distintos géneros. Sí, Son sí. Bad Bunny, Zetangana, Sí, sí, sí. fueron haciendo... Ahora parece que se han relajado un poco de esto, de este reggaetón duro. Sí, ahora con mezclar con otros... Ahora es más... Con el local. va más reggaetón romántico, ¿no? Sí, y ahora se lleva mucho lo de fusionar géneros, pues con Eso. Bad Bunny en el último disco, Eso. metes salsa, metes merengue, metes un montón de cosas con... Que esto también mola un montón, que yo siento que hoy en día como la barrera de crear música, puedes hacer un poco lo que tú quieras y de intentar no limitarse y ser original en ese sentido. Ujú. ¿Y qué es lo que crees que más se valora dentro de la industria musical? ¿Es la imagen? ¿Es la calidad? ¿Es qué? Siento que hoy en día la imagen es muy, muy importante. Casi te diría que a veces más que la voz. O sea, yo siento que ya el tema de cantar bien no es imprescindible para tener una carrera exitosa en la música. Y yo realmente, a nivel personal, a mí no es algo como, no sé, que haya gente que le molesta eso, como de, hay Le gente da que no canta rabia. bien. A mí realmente, yo siento que al final ser un artista como tiene muchas facetas ahí, al final si eres una persona que está haciendo algo diferente, algo que innova y a la gente le gusta, sobre todo eso, yo en ese sentido pues lo respeto perfectamente. Pero sí, es un poco, yo creo que la imagen hoy en día y también tienes que tener buena música, o sea, yo siento que mucha gente critica de artistas que son muy grandes y dicen, pero es que esta música es una mierda, lo que sea, comparado con lo anterior y yo digo, al final ves y mucha gente consume esa música, mucha gente le gusta y es respetable y también es porque en ese sentido también será buena. Bueno, Bueno, no lo sé, no lo sé. O sea, al final aquí también la educación musical que hay en general de media es relativamente pobre, entonces bueno, sí. o sea, A entra ver, más también, claro, no es lo mismo. O sea, hay ciertas canciones que, bueno, las puedes escuchar en la discoteca o no, pero... a ver, y obviamente ahora la barrera para entrar y para vivir, para poder tener una carrera de la música se ha democratizado completamente. En ese sentido, pues ahora alguien con un ordenador y con un micrófono y el autotune tirando, antes no. Entonces, en ese sentido, pues bueno, habrá más gente que salga, pues a lo mejor que en ese sentido de educación musical o de cantar, pues estén más flojos. Claro. Entonces, hay un poco de todo. Yo siento que sigue habiendo buena música. Sí, Lo que sí. pasa a lo mejor en el mainstream no se ve tanto, pero sigue habiendo grupos súper buenos que tocan en directo, que saben un montón de música. Incluso gente a lo mejor que hace cosas que parecen que no son tal, son gente que también sabe. Claro. Sobre todo que, no sé, que en el arte a veces hay mucho pureta
pensando que al final lo más complejo es mejor y nos olvidamos que al final aquí lo importante es sentirlo y hacer que la gente lo sienta. O sea, Claro. que hacer una melodía muy compleja con una armonía súper chunga, bueno, habrá gente que... Hombre, el reggaetón no es un... No es nada. Entonces, es simple, Claro. a veces se entiende más fácil algo simple que algo muy complejo al final Sí. queda difuso, o sea que bueno. Y al final la cosa es esa, la gente lo disfruta y a la gente le hace feliz. Y de eso es lo que va la música, de Eso. entretenimiento. Sea en cualquier forma, en una discoteca, en una casa, en donde sea. Entonces, mientras cumpla ese deber, sea como sea, yo creo que es respetable. ¿Quién crees que fue el último artista del pop, mainstream, lo que sea, que tenía una voz potente? Para mí, bueno, es que estaba pensando, Adele. Para mí es como la última Como de ese que estilo. realmente tenía Un una voz, vozarrón. un Sí. vozarrón, esa mujer, pero... Sí, yo creo Adele, Ariana Grande también aunque hace un poco más R&B normalmente, pero canta espectacular. Y luego, yo a nivel España diría Rosalía. Por ejemplo, yo creo que Es verdad que Rosalía. Sí, Rosalía Es canta, vale que por su estilo pues a veces Se hace dedica a hacer otras cosas cosas, sí. como más rapeadas, más tal, a lo mejor no se aprecia tanto la voz, pero ella tiene una voz de verdad, o sea, una preciosa y que canta increíblemente y lleva muchos años de educación musical por detrás, que al final pues eso está guay también, que se vea gente que está en el mainstream y que tenga pues ese bagaje y que tenga esa voz y que pueda hacer como otro género. Hace un reggaetón y tal, luego te hace una balada y te canta espectacular. Que yo Yo diría... recuerdo de la gala de los Goya, creo, que fue, ¿no? La actuación esta en la que cantó, no sé, una canción flamenca. Sí, sí, sí. Ay, no me acuerdo del nombre. Sí, pero la que va como toda de rojo Sí, con un toda coro. roja, una maravilla. La de Esa si fue me una das a maravilla. elegir. No, no me acuerdo. Igual era esa. Sí. Pero sí, o sea, increíble. Era Increíble. esa. ¿Cómo te ves como cantante, ¿no? ¿Cuál es tu sueño que dices, ves a la Paula de 10 años, ¿no? En 10 años vista, ¿cuál es tu sueño? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Cómo te gustaría estar? A mí, sinceramente, con la música, no sé, me encantaría estar sobre todo feliz con el tipo de música que yo hago. Me encantaría como definir más mi sonido. Siento que estoy un poco en proceso de encontrarme y de poder estar como un poco ya en ese momento. Y yo qué sé, por soñar, pues estar de gira, vivir de la música 100% me encantaría. Al final es mi pasión y poder vivir de esto y hacer esto, que esto sea mi vida, pues sería un sueño. ¿Dónde serían tus lugares en los que querrías hacer una primera gira musical? Lugares especiales A que te ver, encantarían. en España me encantaría como ir, no sé, como una gira así pequeña me encantaría, pues un poco pues, Madrid, Barcelona, yo qué sé, Bilbao, Valencia, un poco una gira pequeña. Y me encantaría ir a Latinoamérica, a México, a Buenos Aires, pues a tocar en algún momento. Y ya, yo qué sé, pues internacionalmente también. O sea, a mí me encantaría como hacer una gira pues por cualquier sitio, no tanto de... Como Taylor Swift, ¿no? Ahí Sí, con el sí. tío, venga, Pero, allá. sí, pero no tengo tanto la cosa de quiero tocar en el Bernabéu. Wishing Sí, Center, en el Bernabéu, que se lleva mucho eso y no es más como de, no, pues tener mi público y tener mi música que yo pueda ir pues a diferentes ciudades y llevar eso. Mm. ¿Y cuál es tu mayor miedo respecto a esto? Qué pregunta más deep. Yo diría sentirme a lo mejor que no he hecho, Lo que querías. sí, como lo que quería o lo suficiente para, no sé, para conseguir esto de la música. Al final es como, es mucho trabajo, yo sé que es una carrera de fondo y son muchos años y a lo mejor, yo qué sé, mi momento pues o tarda en llegar o puede ser que no llegue nunca también. A mí eso hay que vivir con esa realidad. Al final hay muchísima gente muy talentosa que se intenta dedicar a la música y un poco eso, a lo mejor quedarme con la espinita de no he hecho todo lo que he podido, aunque creo que lo estoy intentando, así que creo que por ahora estoy contenta. Vas por el buen camino. Sí, y sobre todo que al final disfrute este tipo de cosas, porque yo las hago porque me entretengo, porque me gusta, no sé, me llena y no lo hago como con una motivación de yo quiero tener éxito o quiero ser famosa y al final, de hecho yo siento que a medida que he intentado profesionalizarlo más, es difícil perder
como el foco de por qué lo estoy haciendo, de, oye, esto es porque me gusta la música, no porque estoy buscando un éxito más allá. Y además que en ese sentido yo, gracias a Dios, como tengo como mi... Trabajo base. Sí, un trabajo y he estudiado como no, la música no era mi plan principal, pues no sé. No es como una necesidad que tengo que vivir de esto y tengo que estar. Al final es muy duro también la gente que se intenta dedicar a la música y ve que no llega el momento y es muy frustrante y es un mundo muy, como, bueno, como cualquiera del arte. Muy, un momento estás aquí, luego vuelves y estás abajo y adiós y te olvidas. A artistas que han llevado muy... Bueno, Sí, a yo muchísimos. el ejemplo espectacular que veo es Íñigo Quintero. O sea, este hombre sacó un pelotazo y ahora quién se acuerda. Ujú. Y- Es que la música es así como... Y la fama. Sí, y es muy, pues eso. Entonces, al final, saber por qué lo estoy haciendo, que no es con una motivación de éxito, sino es una motivación personal de porque a mí me llena. Te da mucha tranquilidad. Ya Ganar un está. trabajo te da mucha tranquilidad sí. y es una pasión Sí, tuya. aunque también me hobby. imagino que te hace tener esa duda de no lo estoy intentando al 100%, no me estoy arriesgando y Sí, eso te va a también dar nos un pasa a poco de... nosotros. Claro, Eso también nos pasa a a nosotros con este proyecto, justo, Claro. pero Sí, te puede dar sí. rabia decir, joder, ¿y si lo intentas al 100%? Claro. Claro, si tuviese más tiempo, si tuviese más tal, Exacto. obviamente hay que hacer como lo que se puede con lo que cada uno tiene, pero Bueno, es una decisión, ¿no? Al final tomas una decisión que sí, que te puedes poner a tiempo completo, lo dejas todo. Al final nosotros decimos, hoy podríamos hacer esto, podríamos hacer esto, podríamos hacer... Y lo solucionas con dos maneras, ¿no? O le pones dinero o le pones tiempo. Sí, No hay más. 100%. Entonces, claro, dices, pero es que realmente se pueden tener varias pasiones. A Sí. mí yo esto lo hago, pues lo hacemos los dos como un hobby que tenemos. La verdad es que es una maravilla, aunque, bueno, pues hay vídeos que tienen más éxito, hay vídeos que tienen menos éxito, Claro. lo que sea. Sí, pero ese no es el objetivo. Al final el objetivo es como que a ti te enriquezca Claro. personalmente. Sí, bueno, también es verdad que hay mucha gente, y sobre todo en este mundillo de la música, con Sí. mucho ego y que, o sea, realmente no lo Sí. hacen, o sea, dicen que lo hacen por pasión, porque pero no son conscientes que realmente lo hacen porque lo que les gusta es salir al escenario, soy el Sí, clavo, la atención. soy el foco, La soy el adrenalina. centro, soy yo la estrella, soy importante, la gente viene a verme a mí y, Sí. y se mezclan ahí un poco de vicios perversos, bueno, perversos, no tan puros como si nadie me escuchase también haría esto del arte porque Claro. lo siento, o sea... Eso realmente ahí- yo creo que es lo más puro de hacer música, es lo hago por el amor a la música sin tener una expectativa de querer ser alguien importante. Entonces, pero sí, hay mucha gente que al final la música, yo lo entiendo, es un mundo como muy atractivo, muy de estar en el candelero siempre y de estar actuando en un montón de sitios y tener a muchos contactos. Entonces también yo creo que hay gente pues que también mucha parte de por qué se meten en esa cosa, aparte de que le guste la música, es con la motivación de... Yo no creo que sea porque cuando se meten, sino mucha gente continúa por eso. Yo creo que, bueno, algunos artistas, ¿no? Que vas leyendo alguna entrevista y Sí. no sé qué, dice, joder, es que me salí de la música, me salí del candelero y es que mi vida se ha ido a la mierda porque no tengo esa adrenalina, esa adrenalina, ¿no? Que sientes en un escenario. Claro, tú lo has vivido. Muchos artistas musicales no pueden cantar delante de tantas personas, ¿no? Como has cantado tú en La Voz. Pero claro, yo me imagino salir tú, ¿no? Que todo el mundo esté gritando, todo el mundo Sí. aplaudiéndote en el Bernabéu. Claro, me imagino que la adrenalina que eso te debe producir. No, esto- No hay, Pues pues, es no que, sé, claro. es como una droga, es que al final es Claro, y al Ah, final está esa claro. gente vive unos choques de realidad, de repente están ante miles de personas con que tienes como un complejo de ser Dios literal, porque estás ahí, que está todo el mundo cantando tus canciones, y luego En su casa. te vas a tu casa, silencio, eres una persona normal, y claro, o sea, también por eso los artistas están se hace un poquito- están cucú, porque, o sea, ese nivel de cambio, y luego de también como hay un ego dentro que al final se alimenta, aunque a lo mejor tú seas una persona humilde y tal, pero eso inevitable. es inevitable. O sea, tienes que tener los pies muy bien puestos en el suelo. Y yo, al final, mucha gente a la hora de tener éxito lo dicen, por ejemplo, yo que sé, Quevedo le dijo en una entrevista de estaba más feliz cuando no era nadie y tenía la motivación y la ilusión que ahora, que como que pierdes un poco el foco y de qué estás haciendo y ya como que la fama, pues, no sé, te contamina en ese sentido. Entonces, al final yo creo que hay que saber disfrutar de, en el
proceso en el que estás y en el momento que te toca. Y saber decir que, yo sé que, o sea, yo lo estoy disfrutando muchísimo y decir si llega, llega y si no, me lo he pasado súper bien y ya está. Y lo importante es ser feliz en ese momento y lo demás no es importante. Bueno, ¿crees que has cantado frente al jurado más duro? Yo creo que sí. Pero no, estamos muy orgullosos. Eso es. Entonces, Dios. vamos a enseñarle, ¿no?, a nuestra querida audiencia el por qué no llega hasta la final de La Voz, porque tienes una voz maravillosa. Con que elige una canción que a ti te parezca la mejor y estaríamos encantados de escucharte. De Genial. escucharte cantar aquí con esto de sonido La que tiene acústica que que tenemos tenemos aquí aquí, Bueno, y los o estudios sea- de Sony, para que lo sepas. Nada, se va a ir súper. Genial, muchas gracias. Bueno, explícanos qué quieres tratar con la canción, de qué va, qué sentimientos hay detrás. Vale, pues voy a cantar Ahí estás tú, una de las canciones del EP. Y trata un poco sobre esa sensación que tienes pues, cuando siempre tienes a alguien en tu cabeza, pero llega un punto que ya es como molesto y todo te recuerda a esa persona hasta, yo qué sé, hasta un tenedor, una mesa, cosas que no tienen sentido. Y hablo un poco de eso. Qué bien. Espero que os guste. Cuando todos se van, ahí estás tú. Cuando voy a desayunar, ahí estás tú. Y tomas forma de café, jamón o de tostada. Y cuando me acuesto en la cama sin querer, abrazo la almohada. Que es que siempre estás en todas partes, menos donde tienes que estar. Estás tú, con tu forma de ser, tu cara redondita y esos ojitos que ya no puedo olvidar, que no me dejas en paz, así te transformas, invades cada rincón de mi vida. Mi vida. Cuando pienso en tu mirar, me pongo mal. Cuando miro las noticias, apareces ya. Siento que hay demasiadas cosas que me recuerdan a ti. Y son muchas más de las que quiero admitir. Ahí estás tú, con tu forma de ser, tu cara redondita, esos ojitos que ya nunca podré olvidar, que no me dejas en paz, así te transformas, invades cada rincón invades cada rincón invades cada rincón de mi vida. ¡Qué Qué bonito. Tienes una voz, hija, yo de verdad. De Angelical. verdad, es una maravilla. Ay, Una maravilla. No sé cómo se escucha en el vídeo. No, Pero tenemos aquí los mejores micrófonos, pero en directo. En directo es una maravilla. Brutal. De verdad, te lo digo. gracias. Una experiencia recomendable a todo nuestro público que vayan a. Pues ya saben. Espera, voy a hacer. Ahí. Promo. Aquí. Mi, Mira la cámara. mi EP, bueno, sí, mi EP 23, muy bonito.
yo lo enseño. Está disponible pues en todas las plataformas, así que por favor ir a escucharlo. Y muchas gracias a ustedes por haberme traído y por la entrevista, me ha encantado, me lo he pasado muy bien. Nada, muchísimas gracias por venir, Paula. La verdad es que no hemos podido acabar de mejor forma, ¿eh? Es una maravilla de voz. Sí, es un placer, no solo de voz, ya también de persona, calidad humana. Es un placer tenerte en nuestra casa. Nada, muchas gracias a los dos por haberme invitado, me lo he pasado súper bien y nada, a ver si vengo otra vez en otro momento. En otro, hombre, estarás invitada cuando quieras. Los invitados de las primeras temporadas de Sapereude son invitados estrella. Tenéis que hacer como las tarjetas que vayan... Con las tarjetas como las como el hormiguero. La taza del- Luego que haya regalitos, en plan, si Exactamente. vienes más de... Si vienes más de 5 veces, te regalamos una entrada a un concierto de Paula Espinosa. Oye, ni tan mal, sí. Bueno, Sí. un placer, Paula. Nada. Hasta siempre.